está pasando en el mundo, hay preocupación mundial en la que se filtró que China está mandando material bélico a Rusia y fortalece a Vladimir Putin en su guerra con Ucrania. Esto sería una participación en la guerra. A pesar de las fuertes advertencias que dio Occidente de este tipo de apoyo a Rusia, esto podría producir un conflicto mundial. Sigue incrementándose cada vez más el conflicto con Ucrania. Con este apoyo que da China a Rusia es un reforzamiento militar, con el envío de drones a Bielorrusia y a Rusia. Con esto China tiene más acercamiento con los dos presidentes de Vladimir Putin y Alexander Lukashenko en la cooperación militar, con lo que lleva a que las relaciones de China y Occidente se pongan más tensas todavía. ¿Cuál será la respuesta de Estados Unidos con estas filtraciones del envío de armas a Rusia? Ya más países se involucran en el conflicto de Rusia y Ucrania. Llevamos más de un año de la invasión que hizo Rusia a Ucrania. ¿Cómo afectaría el plan de China de detener este conflicto con estas filtraciones? Se pone cada vez más tensa la situación en la zona, pero estaremos informando. Escuchemos. La guerra de Ucrania y ese posicionamiento que desde Occidente empieza a verse sobre que pudiera incluso enviar armas a Rusia, que pudiera enviar armamento. Desde Spiegel hablaba de 180 drones que pudieran llegar al ejército ruso. ¿Cuál es el papel de China en este entorno y cuál es ese acercamiento? ¿Qué importancia tiene ese acercamiento de la semana pasada entre China y Bielorrusia? Pues en relación a este acercamiento, yo entiendo que es un reforzamiento, por un lado, de la posición con Rusia y por otro lado también una reafirmación de la relación económica tan importante que tienen con Bielorrusia. Y respecto a lo primero, el reforzamiento de la posición con Rusia, en tanto en cuanto Bielorrusia y Lukashenko es el principal aliado en la zona, pues es tranquilidad a Lukashenko en el sentido de que cualquier tipo de sanciones económicas y demás no alteran la importante relación económica que ya hay implementada en este momento con Bielorrusia. También le serviría a los chinos, al presidente chino, para conocer de primera mano probablemente cuál es el alcance, las motivaciones y la visión que tiene en este momento el líder de Rusia, el presidente Vladimir Putin, sobre qué es lo que está aconteciendo y cuáles van a ser las siguientes etapas en el conflicto en Ucrania. Y por último, lo que comentaba antes, es decir, hay ya una muy importante relación económica entre China y Bielorrusia. Bielorrusia hace frontera con el principal comprador de las producciones y de las mercancías chinas, que es Europa, y por lo tanto, al estar parte de la Unión Aduanera y hay una libertad de tránsito dentro de Rusia hasta llegar a Bielorrusia por parte de esas mercancías y esos servicios chinos, es muy importante para ellos que no se interrumpa y no vaya escalando las sanciones y por lo tanto pueda mantenerse ese comercio abierto con la Unión Europea. El papel de China, en todo caso, es muy relevante desde la perspectiva de que es el actor con más influencia en una de las partes del conflicto, que es en este caso la Federación de Rusia. ¿Tiene opciones, Pedro, el plan chino de paz de coger cuerpo una vez que Occidente ha ido negándole el camino durante que prácticamente 2 semanas, pero Bielorrusia, por ejemplo, sí lo aceptó con buena gana? Pues el plan chino es un plan muy completo porque no es un plan que esté sesgado en su apoyo a Rusia. Reconoce, por ejemplo, uno de los puntos importantes del plan chino es el reconocimiento sobre la soberanía, la integridad territorial de Ucrania, que es uno de los temas claves para los ucranianos, y en ese sentido la propia parte ucraniana ha sido menos escéptico que la parte occidental. Que desde el punto de vista de las potencias occidentales, Estados Unidos, si al final diplomáticamente la solución viene por parte de los chinos, sería en la práctica una cesión ya de facto a este liderazgo internacional que ha mantenido durante décadas Estados Unidos. Por lo tanto, aunque sea un plan bastante bien balanceado, va a ser torpedeado por parte de Estados Unidos porque no pueden consentir ni pueden dejar la solución del conflicto en manos de China. Sería, como he dicho antes, ceder en la práctica el liderazgo diplomático y la hegemonía mundial ya al lado chino de manera evidente. Putin realiza además esa reunión de emergencia con miembros permanentes del Consejo de Seguridad después de esa incursión, ¿no?, de un grupo como de mercenarios ucranianos o un grupo terrorista, no se sabe muy bien cómo calificarlo. ¿Qué consecuencias puede tener y qué podemos ver en las próximas semanas? Bueno, lo que está claro es que está habiendo amenazas terroristas o incursiones en el territorio ruso, que era una de las líneas rojas que tenía el propio país en este conflicto.
por un lado, esta incursión que no se sabe muy bien, aunque aparentemente ha sido reconocida por un grupo de disidentes internos rusos, probablemente con la ayuda o al menos con la autorización tácita del gobierno ucraniano, pero por otro lado también, y no menos importantes, son las sistemáticas acciones de Ucrania en territorio ruso. Por un lado, los drones que están llegando a las principales ciudades rusas. Ha habido varios ataques que incluso han llegado a los límites de Moscú, y otras acciones terroristas como hubo en su momento el vil asesinato de Daria Dugina por agentes de la inteligencia ucraniana o la voladura del puente de Kerch. Es decir, todas esas acciones preocupan mucho en Rusia y obviamente el presidente quiere preservar dentro del territorio ruso cualquier tipo de acción criminal o acción terrorista por parte de Ucrania, y va a poner mucho énfasis y muchas iniciativas al respecto. La guerra de Ucrania ya tiene ganadores, Pedro. Petroleras, industria militar, ¿se pueden considerar ya que hayan salido reforzados con este entorno de guerra de Ucrania? Sin duda alguna. La industria militar, primero, no es que ya coyunturalmente haya tenido una subida de los pedidos, es decir, estamos en niveles récords de consumo de insumos militares, de municiones, de todo tipo de productos, y por lo tanto ya coyunturalmente tiene una subida de su producción, pero es que se está generando un movimiento estructural, es decir, estamos volviendo a una situación de guerra fría con un incremento de los presupuestos de defensa aquí ya en la zona OTAN del 2% como suelo del Producto Interior Bruto. Incluso en muchos países como Polonia están hablando de niveles del 4% del Producto Interior Bruto en gasto de defensa, que va a ser un movimiento no coyuntural sino estructural, y se nota por un lado en récords en sus pedidos y en sus producciones, y por otro lado en la capitalización de las empresas que están en los mercados bursátiles, duplicando y triplicando su valor en bolsa. Es decir, es uno de los grandes beneficiados, sin duda alguna, la industria de defensa, y por otro lado también la industria petrolera y en general de las commodities, que ha tenido también unos beneficios récords y unas revalorizaciones, aprovechando toda esta incertidumbre que había en el mercado sobre si va a haber energía, si no, si se cortan los suministros, si entran estas sanciones. Todo ese entorno de incertidumbre indudablemente ha generado un aprovechamiento por parte de las petroleras y de las grandes traders internacionales para aumentar sus márgenes, aprovechando el miedo y la inseguridad en el mercado. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Hay preocupación mundial en la que se filtró que China está mandando material bélico a Rusia y fortalece a Vladimir Putin en su guerra con Ucrania. Esto sería una participación en la guerra. O tremendo garrón entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, por el tema de la guerra de las pandillas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, menciona que se están realizando campos de concentración. Las cárceles están siendo llenadas por pandilleros, que es un trato inhumano, dice el presidente de Colombia. Invito a ver el video. Se realiza el Congreso de la Asamblea Nacional Popular del Partido Comunista. Es el máximo órgano en el poder de China. Los primeros anuncios es incrementar el gasto militar y empezar la carrera armamentista. No te pierdas el próximo video, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.